cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a desarrollar algunas ideas de la historia de Colombia en relación con el contexto de la Guerra Fría. Quiero que empecemos hablando por los apellidos, por las dinastías que se repiten en nuestra historia política. Vamos a hablar, por ejemplo, del apellido Uribe. Hay 5 personajes en la historia política de Colombia que han tenido el apellido Uribe. Rafael Uribe Uribe, que lo estudiamos acá hace un poco más de un mes, que recuerdan ustedes que participó en guerras civiles, que fue defensor de los derechos de la clase trabajadora, pionero de lo que se llamaría el derecho laboral. Y luego aparecen en escena otros personajes con este apellido. Hay un señor que se llama Álvaro Uribe Rueda, que es el que funda al lado de López Miquelsen lo que se llamó el movimiento de recuperación liberal, que ahorita vamos a profundizar ahí. Y si hablamos de la historia reciente, hay 3 Uribes que son muy importantes: Álvaro Uribe Vélez, Mario Uribe y Santiago Uribe Vélez. No sobra decir que estos personajes no tienen una relación dinástica por sangre, pero que cuando uno hace un rastreo genealógico de los apellidos, pues puede encontrar algunas raíces genéticas. Por ejemplo, yo no tengo que ver con los vallenateros hermanos Zuleta, ni tampoco tengo que ver con Estanislao Zuleta, pero debo tener algún gen en común. Los apellidos no son nunca casualidad. Y hablando de los Uribe en la historia de Colombia, hoy vamos a profundizar en Álvaro Uribe Rueda, que no solamente tiene ese apellido, sino que también es tocayo del otrora presidente, congresista, gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, llamado por Gonzalo Guillén como el Matarife y por el informe del Departamento de Estado norteamericano como el narcotraficante 82. Pero aparte de este polémico expresidente, hubo un personaje muy importante en la década de los 60, de los 70 en Colombia, que es el señor Álvaro Uribe Rueda. Un señor que puede que no sea muy conocido para ustedes, de hecho para mí tampoco es tan conocido, pero él fundó un movimiento en los años 60 que es muy importante para entender esa etapa que se ha llamado el Frente Nacional, que va de 1958 a 1974, que es la época que hemos estado estudiando en esta y en la última clase. Ya hablamos la vez pasada un poco de Alberto Lleras Camargo, presidente del 58 al 62, presidente encargado tras la renuncia de López Pumarejo en el 45, fue presidente del 45 al 46. También hablamos un poco del abuelo de Paloma Valencia, hablando de la dinastía de los Valencia, Guillermo León Valencia. Y hoy, aparte de hablar de la dinastía de los Uribe, vamos a hablar de la dinastía de los Lleras, de los Pastrana y de los López, que son los que dominan esta época de nuestra historia. Este señor se hizo famoso en su época, Álvaro Uribe Rueda, no por ser un profesor universitario, ni tanto por ser embajador de Colombia en México,
o por ser congresista. Este señor se hizo famoso porque fundó al lado de Alfonso López Michelsen un movimiento muy importante para esta época, que es el movimiento de recuperación liberal. En este libro, que ya lo hemos estudiado en otras clases, llamado 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, tomo 1, hay una pregunta que trata sobre el movimiento de recuperación liberal. Y quiero leerles un párrafo de acá para que ustedes vean la visión que se tiene en esta mirada crítica. Y lo más importante, para que analicemos el papel de este personaje que puede que sea nuevo para ustedes, de Álvaro Uribe Rueda. Y precisamente López Michelsen, hijo de López Pumarejo, vio que el Frente Nacional estaba fracasando, que estaba perdiendo un respaldo popular. Entonces nace una especie de disidencia en el mismo Partido Liberal que busca recuperar esas bases populares del liberalismo, la supuesta democracia del liberalismo. Entonces el párrafo dice así: nacido en 1958 bajo la batuta de Alfonso López Michelsen, el movimiento de recuperación liberal, como se denominó en sus inicios, emergió fundamentalmente como un rechazo a los acuerdos del Frente Nacional y a su vez como un mecanismo para defender el derecho a disentir. Ahora también vamos a hablar de la ANAPO, que es el movimiento que lidera el exdictador presidente Gustavo Rojas Pinilla. Entonces van a ver ustedes que nacen un montón de movimientos disidentes del Frente Nacional. La vez pasada hablamos de las guerrillas que nacieron como disidencia al Frente Nacional. Hablamos de cómo nace las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, que hoy vamos a redondear ese tema del M-19. Y hoy, aprovechando que estamos hablando de la dinastía Uribe, que en este caso es una dinastía que no es tan predominante como familia en esta época de la historia, porque Rafael Uribe Uribe no alcanzó a ser presidente, sí alcanzó a montar a un presidente como José Vicente Concha. Alberto Uribe Rueda tampoco logra ser tan importante como para montar un presidente o como para ser presidente, pero sí logra ser parlamentario y fundar un movimiento disidente liberal al lado de López Michelsen. Pero la dinastía Uribe fuerte es la que conocemos a partir de los 80, que empieza con el narcotraficante Alberto Uribe Sierra y con sus hijos, el jefe de los 12 apóstoles Santiago Uribe Vélez, el narcopolítico Mario Uribe y el parapolítico Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahí es cuando esa dinastía se vuelve fuerte, pero en esta época de los 70s, de los 60s y también de finales de los 50s, Álvaro Uribe Rueda es un Uribe que no tiene tanto poder, pero sí es importante para esta época. Entonces, miren lo que dice este párrafo: tales ideas ya eran populares en el pensamiento de López, cuando desde México, en un folleto titulado Consideraciones sobre la alternación forzosa de la presidencia de la República, había criticado duramente el pacto Lleras Camargo, Laureano Gómez, sobre los turnos de los presidentes del Frente Nacional, considerando este como poco democrático para la política colombiana.
Se me olvidaba la dinastía de los Gómez, que también la continúa Álvaro Gómez Hurtado, pero que al final de su carrera da un giro y esto le termina costando la vida en el contexto del gobierno de Ernesto Samper Pisano, y por eso es importante retomar esto. ¿Y por qué es importante hablar de López Michelsen y de Álvaro Uribe Rueda? Porque ellos logran constituir una serie de movimientos que se vuelven la resistencia del momento, teniendo en cuenta que el Partido Comunista, desde la dictadura de Rojas Pinilla, no puede participar en política, ya se vuelve un partido clandestino, pierde el derecho al voto. El anapismo de Rojas Pinilla, el movimiento de recuperación liberal de López Michelsen y de Álvaro Uribe Rueda, el alvarismo, que es otro movimiento disidente, y el lopismo se convierten en las formas de resistir al Frente Nacional. Y acá quiero que lo combinemos con el tema de la Guerra Fría, porque todo está conectado con todo. Y esto lo dice acá este párrafo, dice: por otra parte, durante este periodo de tiempo, el ambiente político latinoamericano se encontraba convulsionado debido a una serie de transformaciones que, enmarcadas en un contexto como el de la Guerra Fría, animaron entre ellos a dirigentes del MRL a pensar en la posibilidad de procesos y cambios radicales. Y acá también hay que hablar de la Revolución Cubana, que en la clase pasada también la mencionamos como una forma de resistir al imperialismo de Estados Unidos y de tener cierta simpatía por China, o también en otros casos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero no solamente estaba el tema de inspirarse en la Revolución Cubana, sino también en esa herencia discursiva que había dejado la Revolución Mexicana, una revolución que no estudiamos acá, pero que es importante, y sobre todo con la gestión que hacía en México el señor Lázaro Cárdenas. También estaba el tema de la Revolución Guatemalteca, que se oponía al tema del capital monopolista extranjero, y también la Revolución Agraria e Indigenista de Bolivia, otra que fue muy importante en un contexto en el que Bolivia también tuvo gobiernos de extrema derecha, como el que asesinó al Che Guevara. Y en Colombia, los que hablaban de reforma agraria no eran los indígenas, o al menos los que tenían el poder para hacerla no eran los indígenas, era la oligarquía liberal, primero con Alberto Lleras, como lo vimos en la clase pasada, y segundo con Carlos Lleras. Alberto fue presidente del 58 al 62 y Carlos, que ahorita hablaremos más de su presidencia, del 66 al 70. Y estas reformas agrarias eran más temas de forma que de contenido. El contenido de esta reforma agraria no era tan popular ni tan revolucionario, y por eso tanto la reforma de Carlos Lleras como la de Alberto Lleras fracasan. Pero si de algo sirve este movimiento de recuperación liberal, es para establecer dos formas de oponerse al Frente Nacional. Una que se llamó la línea dura, que consiste en imitar la Revolución Cubana, o la Revolución Rusa, o la Revolución China, que es por la vía armada, que esta fue la línea que tomó el Partido Comunista y las guerrillas.
que ya hablamos de ella en las clases pasadas. Pero Alberto Uribe Rueda y Alfonso López Miquelsen lideran la línea blanda de oposición al Frente Nacional, que es a través del voto, a través de una democracia, entre comillas, pacífica y de un liberalismo populista. Esta es la forma en donde también entra la ANAPO, fundada por un expresidente que había perdido sus derechos políticos y que había quedado en bronca con la oligarquía, Gustavo Rojas Pinilla. Recuerden que la ANAPO es el movimiento político que siente que le roban las elecciones del 70 y que a partir de este robo, en 1973, nace la guerrilla Movimiento 19 de Abril, más conocida como M19, la guerrilla en la que militó el actual presidente Gustavo Petro. Entonces, acá es bien interesante también analizar el papel que tiene la prensa para consolidar esos movimientos políticos. Voy a leerles un párrafo muy importante para esto. Dice: tal ambiente y algunos planteamientos del MRL hicieron pensar a muchos tiempo después que la consolidación de este movimiento no tuvo nada de revolucionario y que era simplemente una variante táctica que había utilizado la burguesía colombiana para amortiguar los efectos de la revolución cubana en el país. Esta tesis la sostiene un autor, Villanueva, en un trabajo investigativo de 1995. Y esto hace pensar muchas cosas, que así como en la época de Alfonso López Pumarejo se crean sindicatos por parte de la oligarquía, por parte de los empleadores, para generar el fenómeno de paralelismo sindical y con esto opacar los sindicatos socialistas. En esta época del hijo de López Miquelsen y de Alberto Uribe Rueda, el movimiento de recuperación liberal tiene como función, según la tesis de Villanueva, disimular el impacto de la revolución cubana en Colombia y hacer una separación entre las disidencias del Frente Nacional y mostrar la línea blanda como la correcta, pero a su vez desvirtuar la línea dura, que era la que se estaba yendo por la vía armada. Es una tesis bastante interesante para discutir. Entonces dice acá el párrafo: de ahí entonces que López y sus adeptos, entre los que está el señor Uribe Rueda, reaccionaran planteando una plataforma política denominada por algunos como la continuación de la revolución en marcha de López Pumarejo, en la que la consigna principal podía resumirse en la sigla CETTT: salud, educación, tierra, techo y trabajo. Y la revolución en marcha de Pumarejo, pues por lo menos trajo unos derechos laborales por los que había luchado Rafael Uribe. Pero esta revolución aparente de López Miquelsen era una revolución que buscaba opacar la otra revolución, la revolución armada. Y fue muy estratégico si se pensó de esa manera, porque el tema de la salud, de la educación, de la tierra, del techo y del trabajo es la base de cualquier sociedad. Recuerden ustedes que en Colombia la tierra ha sido un factor de disputa como medio de producción y que el capital ha ido muy de la mano del trabajo, de la tecnología, de la educación y de la salud. Y por eso es interesante también mirar cómo una serie de medios propagandísticos ayudaron
a que se consolidara esta idea de la línea blanda antifrente nacionalista. Entonces, está, por ejemplo, los semanarios llamados La Calle, La Gaceta, La Nueva Prensa, El Observador, y también las revistas Nueva Crítica y la otra revista llamada SET, que estas revistas ayudaron a fortalecer esa línea blanda antifrente nacionalista. Y por eso acá es importante leer este último párrafo para comprender ese papel que tuvieron ahí los medios. En el panorama político, el líder del MRL mantuvo una activa participación ya desde los años 30. López Miquelsen fungió como consejero del gobierno de su padre, Alfonso López Pumarejo, y para 1938 había sido elegido como concejal de Engativá, Bogotá. Sin embargo, su primer desafío contra la política del Frente Nacional, siendo ya uno de los líderes del MRL, fue su presentación a las elecciones parlamentarias de 1960, en las que obtendría 17 curules para la Cámara de Representantes. De igual manera, su candidatura a la presidencia en el año de 1962 generó un fenómeno electoral al obtener aproximadamente 620,000 votos. Asimismo, durante el gobierno del Frente Nacional del liberal Carlos Lleras Restrepo, López ocupó la gobernación del departamento del Cesar y posteriormente la cartera ministerial de Asuntos Exteriores. Miren que López Miquelsen, que ustedes lo pueden observar en sus billetes de 20,000 pesos colombianos, estuvo vinculado a muchos puestos burocráticos y es un delfín por ser hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo y por un escándalo de López Miquelsen. Recuerde que López Pumarejo tiene que renunciar en el 1945. Por eso, cuando miramos este tema de los apellidos, es impresionante cómo los apellidos se van repitiendo. Entonces, el apellido López con Pumarejo, 34-38, 42-45. Y luego con López Miquelsen, 74-78, que en la parte final de la clase hablaremos más detalles de la presidencia de López Miquelsen. El apellido Santos, entonces, Eduardo Santos del 38 al 42, Juan Manuel Santos, el nieto, del 2010 al 2018. Y luego seguimos con el apellido de Alberto Lleras. Entonces, Alberto Lleras del 45 al 46, del 58 al 62. Luego Carlos Lleras, que en este caso gobierna del 66 al 70. Y Germán Vargas Lleras, que por poco queda presidente, que estuvo cerquita de ser presidente de Colombia siendo candidato varias veces, obtuvo buena votación. Y si luego miramos los Gómez, también el padre y el hijo tuvieron cargos muy importantes, Laureano Gómez Castro y Álvaro Gómez Hurtado. Y hace poco Enrique Gómez, el que sería el tío de Álvaro y también sería sobrino de Laureano. Entonces miren, es una serie de dinámicas bien interesantes. Bueno, es nieto de Laureano y tío de Álvaro, sí. Entonces, viendo esta serie de dinámicas de apellidos, encontramos con que el Frente Nacional es eso, es mantener los mismos apellidos de siempre. Entonces está el apellido Lleras, el apellido Valencia, el apellido Pastrana, el apellido López, el apellido Turbay, y se van repitiendo los mismos apellidos. Entonces el apellido Pastrana se vuelve a repetir del
98 al 2002 con Andrés Pastrana. El apellido López también se repitió en los 70s. El apellido Gómez siguió siendo candidato prácticamente hasta los 90s. Y esa es la politiquería colombiana. Una guerra de dinastías, de apellidos. Y definitivamente el apellido Uribe hasta los 80 no era todavía algo de dinastía, porque Rafael Uribe Uribe nada tiene que ver con Álvaro Uribe Rueda, pero los últimos Uribes, que son Álvaro, Santiago y Mario, los últimos Uribes sí son familiares, entonces involucrados en parapolítica, involucrados en política, en masacres, en formación y apoyo a grupos paramilitares. Esta dinastía de los Uribe la empezó Álvaro y vamos a ver quién la continúa, porque los hijos la han continuado, pero desde el ámbito económico, desde el ámbito empresarial. Los hijos de Uribe se enriquecieron de cuenta de su padre, y eso también es una forma de poder desde el ámbito privado. No solamente se adquiere poder en el ámbito público, también hay formas de aprovecharse del Estado para ámbitos privados. Entonces, vamos a pasar ahora sí a la segunda tesis de la sesión de hoy.